Bien, pues para hoy tenemos un tema que vamos a equiparar con esas muñequitas rusas que vienen una dentro de otra y otra dentro de otra y otra dentro de otra, que se llaman matrioscas, si mal no recuerdo, o matrushkas, depende de la pronunciación. Como no sé ruso, yo digo matrioscas, pero a lo mejor si alguien sabe una mejor pronunciación, que me corrija. ¿Qué cosas son estas muñequitas? Bueno, pues son como contenedores, que son toda una obrita de arte, eh, muy lindamente talladas, muy bellamente decoradas, que parece que es solo una muñequita, pero en su interior llega a tener hasta 10. ¿Cómo le hacen para meter una dentro de otra? La verdad no lo sé, pero el hecho es que así quedan, una tras otra, tras otra, tras otra, metidas en la más grande. Y la que sigue tiene otra un poco más pequeña, y esta otro un poco más pequeña, y así sucesivamente hasta llegar a la más pequeña de todas. ¿Por qué quiero comenzar la sesión con esta analogía de las matrioscas? Bueno, porque esto aplica de una manera muy certera a lo que hoy ocurre en gran parte del planeta respecto de la ideología de género, pero particularmente en México. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues me refiero a el verdadero origen y las verdaderas intenciones de lo que es la ideología de género. Vamos a comenzar con una matriosca pequeña, pero que irradia su fuerza hacia las capas exteriores y que va nutriendo a las muñequitas más grandes hasta llegar a la mayor. Vamos a comenzar entonces por explicar que no se entiende la ideología de género en ninguna parte del mundo, y mucho menos en México, sin considerar a un personaje francés, una mujer francesa, que se llamó, lo pronuncio como se escribe y luego lo pronuncio bien, Simone de Beauvoir, que cuando está bien pronunciado se le llama Simone de Beauvoir, sin la R del final, y además considerando que el vocablo E-A-U en francés se pronuncia O, y el vocablo O-I se pronuncia oír. Entonces es Wa, perdón, Simone de Beauvoir. ¿Quién fue Simone de Beauvoir? Bueno, pues fue una famosa literata, pseudofilósofa, mujer de mundo, que es la autora de un libro que es un bestseller a escala mundial desde que ella lo lanzó. Su libro se llama, porque todavía se puede conseguir, obviamente, en Amazon o incluso en cualquier librería pues que tenga cierto nivel de abundancia. Su libro se llamó El segundo sexo. ¿Y a qué se refiere el segundo sexo? Se refiere a la Biblia de la ideología de género. ¿Sí? La Biblia de la ideología de género. Así como la fe cristiana tiene su Biblia, pues la ideología de género tiene la suya. Claro, haciendo una analogía lo más respetuosa posible. Ella misma sostenía, fíjense bien lo que sostenía, que la mujer no nace, que la mujer se va haciendo a lo largo de su vida. Fue una acérrima, entusiasta defensora de la pederastia. Pareja de Jean-Paul Sartre, el filósofo ateo más famoso en la historia de Francia y probablemente en la historia de la filosofía,
pero que para trauma, desesperación y casi suicidio de Simone de Beauvoir, al final de su vida se convierte al catolicismo y muere en estado de gracia. Cosa que fue un verdadero escándalo para la Francia comunista, la Francia izquierdosa, y bueno, llegó a ser tan grave el asunto que hasta México vino a dar el escándalo, y muchísimos intelectuales, falsos intelectuales de izquierda, se rasgaron las vestiduras con la conversión de Jean-Paul Sartre, el amante de Simone de Beauvoir, al catolicismo. Pero fíjense qué costumbre tenía esta parejita. Ella era maestra universitaria y seducía física, sexualmente, jovencitas de la prepa, de la facultad, y ya seducidas y convencidas, se las llevaba a Jean-Paul y con él hacían tríos. ¿Entienden la palabra? Tríos sexuales, con todas las combinaciones posibles. De este nivel, para empezar, la Pinto, tal como fue, partidaria de la pederastia, amante de Sartre, proveedora de jovencitas para su amante Jean-Paul, y ahora en estos momentos estaría cumpliendo 110 años. No me alegra el mal de nadie, pero puedo decir que es una obra de misericordia de Dios que se le haya llevado antes de que hubiera podido hacer más daño del gravísimo daño que logró hacer. Ella ganó un premio literario que se llama en Francia el premio Goncourt. Fue ciertamente una escritora destacada. Se murió en 1986 de 76 años. ¿Sí? Y se dedicó también al activismo, y ahora se le recuerda en todos los foros izquierdosos de México y del mundo entero. Se le recuerda como la líder feminista más famosa, que a su vez era escritora, o escritora que a la vez era una líder feminista. Aquí Fernando nos regala el nombre completo de Simone. Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir. Simona Lucía Ernestina María Bertrand de Beauvoir. Gracias, Fernando, muy bien. Excelente aportación. Bueno, pues continuando mi discurso, mi explicación sobre esta genocida del siglo XX, abundan frases sobre el papel de las mujeres en el mundo. En su libro, su trato en la sociedad y su necesidad, entre comillas, de libertad. Yo llamaría más bien libertinaje. Y por ello su obra más conocida, El segundo sexo, es, como lo dije, una especie de Biblia del feminismo de hoy, en México. Las chicas del trapo verde, esas que trataron de quemar la puerta de Palacio Nacional, esas que trataron de quemar la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la de otros inmuebles de particular valor arquitectónico e histórico, también son fanáticas, lectoras de la literatura, subliteratura diría yo ideológicamente, aunque bien escrita literariamente, de Simone de Beauvoir. Esta obra del segundo sexo, además, se le puede considerar como una de las bases de la ideología de género. No se pueden entender leyes de cariz totalitario
como la ley LGTBI mordaza del partido español Podemos, sin el legado ideológico de la autora francesa. ¿No tienen ustedes idea de las salvajadas que hace el partido en el poder en España con base en la literatura de Simone de Beauvoir? Es una ley totalitaria que defiende hasta de no ser tocado con el pétalo de una rosa al movimiento LGTBI mediante la ley mordaza. Está prohibido hablar, por leve que sea, mal o en contra de la ideología de género en toda la madre patria, so pena de cárcel o multas millonarias. Pero resulta que esta señora, repasemos con 8 ideas sintéticas acerca de esta señora, algunos de los elementos principales de su vida, y vámonos ligando con lo que hoy sucede en México con las chicas del trapo verde, con la bancada de la izquierda, de Morena, y de otros diputados y senadores que coquetean con la izquierda, cuando menos para vender caro su voto. Estos 8 rasgos de esta autora la han llevado a los altares, por así decirlo, del más feroz progresismo actual, que obviamente no tiene nada que ver con el progreso, sino que tiene que ver exclusivamente con la ideología de género. ¿Cuál es el mandamiento número 1 de la ideología de género? Y me anticipo un poquito o un muchito a lo que va a ser la continuación de este análisis del perfil de Simone de Beauvoir. Me anticipo para decirles que todos estos 8 puntos atribuibles a Simone de Beauvoir están en los libros de texto, tanto para primaria como para secundaria. Primer rasgo de Simone, el odio a los hombres. La autora demuestra en algunas de sus obras que odia a la familia, que odia al embarazo, que odia a las mujeres que no luchan contra el opresor, considerando que el opresor es el hombre, el varón, considerando que él es el causante de todos los males de las mujeres, a las que seduce, esclaviza y después repudia. Para ella era normal rechazar a escala de odio el concepto de matrimonio. Dice, el hombre ha logrado sojuzgar a la mujer, pero en esa medida la ha despojado de lo que hacía deseable su posesión. Integrada en la familia y la sociedad, la magia de la mujer más se disipa que se transfigura, o sea, se reduce, reducida a la condición de sirvienta. Ya no es esa presa indómita en la cual encarnaban todos los tesoros de la naturaleza. Según pues Simone de Beauvoir, la mujer original, Eva, era una mujer indómita. Qué tragedia para ella que se haya convertido, según ella, en esclava, en servidumbre, con el matrimonio y con la familia. Y dice sardónica y burlonamente, en cuanto a las razones morales contra el aborto, se reducen al viejo argumento católico de que el feto posee una alma a la cual se le cierra el paraíso al suprimirlo de la vida sin bautizarse. Y se burla de este concepto, que además es absolutamente real. Segunda vergüenza para Simone de Beauvoir, que está hoy plenamente garantizado
por el partido Morena, por los libros de texto de primaria y secundaria y por toda la ideología de izquierda. Número 2. Defensora del aborto libre e irrestricto. Simone de Beauvoir demostró una cara de incansable luchadora del aborto libre en Francia, como lo demostró cuando publicó su libro Manifiesto por el aborto legal en el año de 1971, cuando en Francia se debatía la despenalización del aborto. Y escribió algo que está en nuestros libros de texto. El aborto libre y gratuito no es nuestra única plataforma, no es nuestra única plataforma de lucha. Esta demanda es simplemente una exigencia elemental. Si no se la toma en cuenta, el combate político no puede ni siquiera comenzar. Fíjense, si no se toma en cuenta el derecho al aborto libre, el combate político no puede ni siquiera comenzar. Así que tenemos que recuperar, reintegrar nuestro propio cuerpo, porque constituye él para nosotras las mujeres una necesidad vital. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Claro, pasando por alto el hecho biológico de que el cuerpo del bebé no es cuerpo de la mujer. Ella no pudo alegar ignorancia ginecológica, porque en aquella época ya se sabía, y desde muchos siglos antes, ya se sabía que el cuerpo del bebé no es el cuerpo de la madre. Y continúa cínicamente. De frente a la historia, nuestra situación es bastante singular. En una sociedad moderna como la nuestra, somos seres humanos a quienes se les prohíbe disponer de sus cuerpos. Una situación que en el pasado solo los esclavos han conocido. O sea, según ella, el desconocer el derecho al aborto la equipara a una mujer esclava de la era del Imperio Romano, porque ciertamente los esclavos no podían disponer de sus cuerpos. Y por supuesto que también carga furiosamente contra la Iglesia Católica, como bien leemos en su libro de Manifiesto a favor del aborto. Las razones prácticas invocadas contra el aborto legal carecen de peso. En cuanto a las razones morales, se reducen al viejo argumento católico de que el feto posee un alma a la cual se le cierra el paraíso al suprimirlo sin bautismo. Es notable que la Iglesia autorice en ocasiones el homicidio de hombres hechos en las guerras o cuando se trata de condenados a muerte, pero en cambio reserva para el feto un humanitarismo intransigente. Asombroso. Así piensa la izquierda y así se indoctrinará a nuestros niños, a nuestros adolescentes, si permitimos que los libros de texto lleguen hasta su vista, ante su inocente mirada. Esto puede resultar en una tragedia de proporciones apocalípticas nunca antes vista. Tercer rasgo abominable de Simone de Beauvoir. El embarazo y el hijo consecuente del embarazo es esclavismo. Así lo dice tal cual. Siguiendo esta lógica, no poder abortar no es solo la coacción de otro sobre el cuerpo de la mujer, sino que ese feto es un chupasangre. Así lo dijo en francés, como lo fue ella antes de nacer, ¿no? Que se aprovecha de la portadora, su madre, y aunque no lo separa demasiado,
No vaya a ser que el feto no sea su cuerpo. Como tal, Simón ni se casó ni tuvo hijos. Solamente fue una amante bastante inestable, bastante caprichosa, bastante infiel, bastante perversa, como lo he dicho, proporcionándole chamaquitas, púberes, o no adultas al menos, a su amante de toda la vida, a pesar de sus continuas rupturas y tórridas reconciliaciones. Escribió, pues, coherente con su pensamiento: el embarazo es sobre todo un drama que se representa en el interior de la mujer. Ella lo percibe a la vez como un enriquecimiento y una mutilación. El feto es una parte de su cuerpo y es también un parásito que la explota. Fíjense nada más, el feto es una parte del cuerpo de la madre, no, pero además es un parásito que la explota. Ella lo posee y también es poseída por él. Ese feto resume todo el porvenir y al llevarlo en su seno, la mujer se siente vasta como el mundo, pero esa misma riqueza la aniquila. Tiene la impresión de no ser ya nada. Según Simón, una mujer embarazada tiene la impresión de no ser ya nada. Una existencia nueva va a manifestarse y a justificar su propia existencia, por la cual se siente orgullosa. Pero también se siente juguete de fuerzas oscuras, mediante las cuales es zarandeada, violentada y violada. Así escribe Simone de Beauvoir acerca del embarazo. Podría afirmar muy bien el príncipe de las tinieblas: solamente una mente secuestrada por el demonio es capaz de escribir de este modo. Lema número 4. La mujer no nace, la mujer se hace. Esta es una de sus citas más famosas, la cual se ha venido malinterpretando hasta darle el significado actual que le otorga la ideología de género. Que uno no nace hombre o mujer, sino que según viva, según él o ella quiera, te haces hombre o te haces mujer. Eso está en nuestros libros de texto de la nueva escuela mexicana para niños de primaria y niños de secundaria. Aterrador, pero en marcha. Lo que la escritora defendía desde el punto de vista marxista y feminista también actual, de que la sociedad obliga a las personas con vagina a ser mujeres y a no dejarles ser independientes, darles ropa color de rosa e impedirlas estudiar ciencia, ha terminado por considerarse un puede elegir el género que quieras, entendiendo por género sexo. Como si a nuestras células, que cada una tiene sus cromosomas, hombre-mujer, les pudiéramos dar la orden: células de mi cuerpo viriles, dejen de serlo, sean células de mujer. A ese extremo llega de delirio. Y hay algunos transexuales que se tragan el cuento y creen que de verdad pueden llegar a ser varones. Sigue escribiendo: ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado, al que se califica de femenino. Sobran palabras, sobran comentarios.
Quinto lema de Simón: toda mujer es homosexual. Toda mujer es homosexual. Dice así en su libro: la homosexualidad de la mujer es una tentativa, entre otras, para conciliar su autonomía con la pasividad de su carne. Y, si se invoca a la naturaleza, puede decirse que toda mujer es homosexual por naturaleza. Algo así como todo círculo necesariamente es cuadrado. A esto equivale esa tesis. En ese sentido, Simone de Beauvoir fue coherente. En su ánimo de probar para conocer, tuvo relaciones con mujeres, algunas muy jovencitas, adolescentes, aunque el, entre comillas, amor de su vida fue un varón, el famoso escritor Jean-Paul Sartre, al que le proporcionaba carne joven y carne fresca para darse unos entres fenomenales de carácter perverso sexual, en donde cabe la patología que llamamos voyerismo, que consiste en excitarse frenéticamente con la contemplación de las relaciones sexuales de dos personas emocionalmente significativas para el mirón. En su experiencia por esas relaciones, la escritora vino a afirmar que toda mujer podría hacer lo mismo que ella, que en el fondo todas las mujeres son lesbianas, aunque mantengan relaciones con hombres. Lo cual muchas veces, segurísimamente, la inmensa mayoría, el 99.9% de las mujeres van a contradecir. Remata la Simón sobre el tema. Son las resistencias del viejo paternalismo capitalista las que impiden en la mayoría de los países que esa igualdad del feminismo se cumpla concretamente. Feminismo que ya está agendado, que ya está planeado para asolar las mentes de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Sexto lema brutal de Simone de Beauvoir. Sostuvo que la Rusia estalinista era el país más feminista. La defensa de la Unión Soviética no es algo único en la filosofía posmoderna. Era y sigue siendo una tendencia de la izquierda más radical, esa que hoy desgobierna México, esa que está ya preparada porque ya distribuyó los libros, excepto en 3 estados de la República, para asaltar las mentes de nuestros hijos, con esa extrema radicalidad que es capaz de justificar los crímenes más horribles por el bien de una idea absurda. Así, la feminista defendió que la dictadura de Stalin y Lenin era el país más feminista del momento. Escribió: en la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es donde el movimiento feminista adquiere la máxima amplitud. Son las resistencias del viejo paternalismo capitalista las que impiden en la mayoría de los países que esa igualdad se cumpla concretamente. Se cumplirá el día en que esas resistencias sean destruidas. Ya se ha cumplido en la URSS, afirma la propaganda soviética. Y cuando la sociedad socialista sea una realidad en el mundo entero, ya no habrá hombres y mujeres, sino únicamente trabajadores iguales entre sí. Yo quiero ver qué pasaría hoy o dentro de 1000 años, poner a competir en cualquier disciplina olímpica o atlética a un equipo de puras mujeres contra un equipo de puros hombres. Quiero ver qué pasa. El resultado es obvio.
Así que la igualdad es fisiológicamente un sueño guajiro de esta esquizofrénica paranoica escritora francesa. Por supuesto, atea. Número 7. Barbaridad, brutalidad, bestialidad número 7. Simone de Beauvoir pidió legalizar la pederastia al gobierno francés. Lo hizo en una carta publicada en el diario Libération de 1977, cuando ese año se juzgó a 3 hombres por abusar de un menor de 15, aunque sin violencia. Los 3 firmantes, entre ellos Simone y Sartre, reclamaban el reconocimiento del derecho del niño y del adolescente a mantener relaciones sexuales con personas de su elección. Como lo vamos a ver en el análisis detallado que haremos, desde este punto de vista de los libros de texto, son una apertura a la pederastia. Porque los libros de texto dicen literalmente que si el niño no consiente las relaciones sexuales, se comete un delito. Pero no se comete un delito en el caso de que el menor, las consienta. Luego entonces los libros de texto para nuestros chiquillos, no se necesita decir chiquillos y chiquillas, basta con decir chiquillos, no usemos el estúpido lenguaje inclusivo. Tener relaciones sexuales con un adulto, aunque no está dentro de sus facultades, hacerlo de manera verdaderamente responsable y libre, si se hace de manera consensuada, es legítimo, según dicen nuestros libros de texto de la nueva escuela mexicana. Por supuesto, la petición de Simón se basaba en sus experiencias con menores de edad, delirantes, maníacas, arrolladoras, explosivas experiencias, por supuesto acompañadas de una buena dosis de cocaína. Y finalmente su historia termina al ser despedida por tener, evidentemente, relaciones sexuales con una menor. Como destaca la prensa de la época, el respaldo de Simone de Beauvoir a la legalización de la pedofilia no era casual. Un escritor progresista también, pero honesto, Andy Martin, en The New York Times, escribió que la ideóloga feminista, o dio la noticia de que la ideóloga feminista Simone de Beauvoir fue despedida de su trabajo como profesora en el año de 1943 por corromper a una alumna menor de edad. Alguien podría pensar que el despido se debió a causas políticas, pero no. El hecho es que Beauvoir había colaborado con Radio Vichy, una emisora del régimen colaboracionista del mariscal Pétain, que era colaboracionista de los nazis, que a su vez habían ocupado Alemania. Porque Alemania se liberó del poder nazi hasta 1945, y en el periodo de ocupación nazi sobre Francia, gobernó un señor de apellido Pétain y recibió el régimen de Hitler la colaboración de Pétain a condición de que Francia no fuera destruida. Difícil juzgar la actitud de Pétain, no es el momento de hacerlo. Este hecho, ella misma lo reconoció en sus memorias, el motivo por el cual fue destituida de su puesto como profesora, en lo que vendría siendo el equivalente a nuestra secundaria. El escritor Martín
también recuerda que siendo pareja sentimental, él, siendo pareja sentimental transitoria de la escritora, Jean-Paul Sartre desarrolló un patrón, al cual llamaron el trío, en el cual Simone de Beauvoir seducía a sus estudiantes y luego se los pasaría a Jean-Paul Sartre para formar tríos sexuales. Por otra parte, en agosto de 1959, la revista Esquire publicó un controvertido ensayo de Simone de Beauvoir titulado Brigitte Bardot y el síndrome de Lolita, en el cual la escritora feminista Simone se mostraba fascinada por el aspecto infantil de la actriz Brigitte Bardot, compatriota de ella, famosísima por su belleza, pero una belleza, si bien sexy, al mismo tiempo de rostro de niña. Bien, esta fue la introducción al tema que sigue. Y nos da unos minutos de irlo introduciendo. El tema que sigue es el análisis a fondo del trabajo que constituye, del trabajo en el cual se demuestra... En Nissan nos revelamos a la movilidad tradicional con ePower, un sistema de motorización capaz de revolucionar tus sentidos por medio de un nuevo poder eléctrico. Pero, ¿cómo explicas una tecnología innovadora si lo que te hace sentir es tan nuevo que no se puede describir con palabras? Invitamos a nuestros clientes a salir del video en curso por primera vez. Solo que, en lugar de pedirles que lo describieran... Silencio. ¿Recuerdas la primera vez que te divertiste manejando un auto? Pues esa fue la misma diversión que revivieron 6 de cada 10 de nuestros clientes. Aunque María se divirtió más al manejar esta revolucionaria tecnología. ¿Te imaginas que tu ritmo cardíaco aumente casi un 30% al pisar el acelerador? Mario tampoco se lo imaginaba, pero eso fue justo lo que pasó cuando llegó a 100 km por hora en una recta. Se necesita entusiasmo para formar parte de esta rebelión eléctrica. ¿Y quién mejor para representarnos que Daniela, que alcanzó casi un 46%? Fernando demostró que la seguridad también es importante cuando pruebas una nueva tecnología, y su confianza llegó al 42% en su prueba de manejo. Estos resultados demuestran todo lo que Nissan ePower te puede hacer sentir. Pero no nos creas. Silencia el comercial. Agendando una prueba de manejo. Silencia el comercial. En estos momentos no estamos usando la navegación. Si quieres que te indique cómo ir a algún lugar, puedes decir, indicaciones para ir a donde sea. Recording in progress. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí se escucha. ¿Ya no se escucha ya no se escucha el comercial? No, solamente tú. Ay, perdón, yo no sé por qué diablo se metió de pronto. Se han vuelto muy intrusivos estos tipos. Perdón por la disculpa. Sí, no, los comerciales se meten aunque no tengan tu autorización. Bueno, continuamos. En este marco del que estamos discutiendo, hice un análisis, contribuí a hacer un análisis de los logros de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y esta es la segunda matrioshka. ¿Cuál es la que está adentro de esta? Pues la que acabamos de ver, Simone de Beauvoir, como irradiadora de toda su ideología de género hacia las muñequitas que están en el exterior de ella. Y vean lo que dice. La Secretaría de Educación Pública aclara que siguen la Agenda 2030 de la ONU. Agenda que, aunque no es jurídicamente obligatoria, imponen sus objetivos en la educación. Los leo. Aborto, ideología de género,
infancias y adolescencias transgénero y quitar la patria potestad. Esta aportación que les voy a enviar a todos está firmada por una empresa privada que se llama Humanidad MX y que se enfoca a la defensa de la vida, de la familia y de las libertades. Y soy asesor de alguno de sus dirigentes. Bien, ¿quedó claro? La matrioshka que contiene a Simone de Beauvoir, cínica y abiertamente sostiene que la Agenda 2030 de la ONU, aunque no es jurídicamente todavía obligatoria, imponen sus objetivos en la educación: aborto, ideología de género, infancias y adolescencias trans y quitar la patria potestad. Y por el momento podrá no ser jurídicamente vinculatoria, pero se ve venir que lo va a hacer. Cuando menos lo que se ha visto es que en algunos países como Europa, como por ejemplo Polonia o Hungría, que se han negado a permitir el avance de esta Agenda 2030 o el avance de la ideología de género en sus respectivas naciones o poblaciones, pues se han visto tremendamente limitados esos países en la recepción de créditos otorgados por la Banca Mundial o por otras organizaciones de corte mundial, al considerar que tanto Polonia como Hungría tienen posturas ideológicamente muy retrógradas. Continuando con este mismo comentario, les voy a dar, aquí está, colectivos feministas apoyados en la página 8 del libro Múltiples lenguajes del sexto grado. Socializan y explican que el hombre es el culpable. El hombre es el culpable de lo que hoy sucede en la sociedad. ¿Cómo ven? Colectivos feministas, página 13 del libro Múltiples lenguajes del sexto grado. Socializan el apoyo a las chicas del pañuelo verde que esgrimen como un derecho y un respeto a la vida de las mujeres el aborto. Parece que estamos oyendo a Simone de Beauvoir. Piden un trabajo, los libros de texto, situaciones para aprender en familia. O sea, los niños van a tener que hacer sus tareas en la familia. ¿Y en qué va a consistir la tarea? En redactar cuestionarios para valorar la colaboración de TODEX, en las situaciones con las que conviven a diario. Puede ser sobre la participación colaborativa de los quehaceres en el hogar, para conocer sobre qué juegos se atenderán en familia durante la semana, así como otras temáticas de interés para sus miembros, como la ideología de género. Página 42 del libro Nuestros Saberes del sexto grado, TODXS. Patria Potestad, tema Patria Potestad, página 45. Esto es terrorífico, vean. Desaparecen de los documentos oficiales y de las leyes nacionales cualesquier referencia de que los padres tienen el derecho preferente en la educación de sus hijos. Las actas de nacimiento no tendrán ya el título del apellido paterno ni materno, ahora solamente dicen primer apellido, segundo apellido, pero nada de materno ni paterno. Ideología de género pura, ataque a la familia descarado. Tal como lo soñó la famosa francesa cuya ideología expuse como la matrioshka fundamental en el interior de la serie. Hipersexualización, página 73. Libro Nuestros Saberes del sexto grado. Derechos sexuales y reproductivos. El lenguaje onusiano de la ONU es ideología de género y aborto.
Y aquí está la foto de la página completa en donde hacen la apología de la hipersexualización. Continuamos con hipersexualización. Se van a ir de espaldas cuando vean las fotos de la página 77. Libro de nuestros saberes, sexto grado. Condones. ¿Qué diablos tienen que saber de condones los niños de 12 años o de 11? Dispositivo intrauterino, promoviendo la actividad sexual, clara y abiertamente, en la página 77 del libro de sexto año de primaria. Continuamos con la hipersexualización, página 78 del mismo libro, anticonceptivos y otras opciones promoviendo la actividad sexual de los niños. Página 79. Recomiendan DIC seccionario. DIC seccionario. Kit de juegos sexuales para seguir aprendiendo. Bueno, por hoy se nos acabó el tiempo para exponer, pero continuaremos el análisis porque es un análisis largo, detallado, concienzudo, que muy bien vale la pena conocer a fondo. Y comenzamos ahora con nuestra acostumbrada sesión de preguntas, aportaciones, dudas, etcétera, y todo lo que nos quieran decir. Adelante, por favor.